Bueno, vamos a dar entonces inicio al seminario esta noche. Esperemos que se conecten algunos más en los siguientes minutos. Esta serie de seminarios se realizan por encargo del Magíster Teodoro Córdoba, que es el director del Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la UNI. Ya llegamos al quinto seminario. El de esta noche lleva por título Ser culto en el siglo XXI, Cultura, Tecnología y Desarrollo, que está a cargo de Darío Enríquez Santibáñez. Darío es ingeniero de sistemas por la UNI, hizo el máster en Administración de Negocios en la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en estudios urbanos y también tiene el grado de doctor, Philosophical Doctor, ¿no? PhD, también en estudios urbanos por la Universidad de Quebec en Montreal. Desde el año 2008, Darío es investigador asociado de la universidad, y el 2018-2019 estuvo asignado en Bolivia, en Santa Cruz, en un estudio también a cargo asignado de la Universidad de Quebec en Montreal. Es consultor y conferencista internacional. Bueno, Darío, ahora si nos puedes empezar, por favor. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Solamente para agregar que el periodo que estuve en Santa Cruz, que fue una experiencia extraordinaria, se dio gracias a la cooperación internacional canadiense directamente y de la ONG CUSO International. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Ser culto en el siglo XXI, cultura, tecnología y desarrollo es el título de la presentación, y vamos a empezar rápidamente. Hay algunos problemas técnicos, hemos estado viendo eso con Oscar al inicio. Lamentablemente el internet no es muy bueno en Perú. Yo ocasionalmente estoy en Perú por una cuestión familiar, y les quiero confesar que sí hay una diferencia clara en la calidad de la señal cuando estoy allá o cuando estoy aquí. Pero bueno, superemos ese pequeño inconveniente. Espero que no lo haya, espero que se me escuche bien, espero que todo transcurra con normalidad. Vamos a introducir primero el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Se habla mucho, el texto lo pueden ir leyendo, pero vamos conversándolo. Yo creo que es más importante la comunicación oral, lo estoy diciendo en este momento porque forma parte del tema, que algunos textos que podamos poner que nos acompañan, que nos ayudan un poco a seguir el hilo. Pero el hilo es más importante como parte del discurso que como parte de un texto que pueden ver ustedes. Hay una velocidad extrema en los cambios que estamos viviendo en estos momentos. Se aprecia en cada instante que vivimos, más aún en estos tiempos pandémicos. Se ha hecho muy notoria la dependencia, la interacción, la necesidad del uso de diferentes instrumentos tecnológicos. Nos han ayudado mucho, pero desde ya y desde antes eran parte de nuestra vida. No eran tan notorios a veces y no se les daba suficiente importancia como se les está dando hoy. Hay frases trilladas, hay cosas que se dicen y que se escuchan muy frecuentemente respecto a este proceso que vivimos, ¿no? Se dice que estamos en una época de cambios, pero otros dicen que en realidad es un cambio de época. Si nos ponemos a ver la historia humana, lo que vivimos hoy, esta revolución, que le llaman revolución informática, revolución del conocimiento, revolución de las tecnologías de información y telecomunicaciones, las denominaciones que queramos, se aprecia pues que estamos frente a un cambio espectacular que podría datarse a partir de hace medio siglo aproximadamente, cuando la computadora empieza a formar parte directa de nuestras vidas, ¿no? Medio siglo, un poco más. Pero esto no es algo que pase por primera vez en la historia humana. Por lo menos hay otros dos momentos que podríamos llamar momentos estelares en los cuales esto se ha dado en nuestra historia, ¿no? El primero de ellos se dio hace aproximadamente 6.000 años, un poco más. Tiene que ver con lo que algunos llaman la revolución agraria, otros llaman pues la gran revolución urbana, porque justamente un punto distintivo, característico de esta primera gran revolución humana, primer cambio estelar en nuestra historia, es la aparición de las primeras ciudades. La aparición de las primeras ciudades, se verifica el pase del sedentarismo de autoconsumo en la agricultura, una agricultura que tenía ya miles de años de evolución, pero que en ese momento recién abandona su característica de autoconsumo y se va hacia
una producción o una comercialización de los excedentes, nace el comercio, aparece la escritura, se inventa la escritura, las relaciones humanas empiezan a cambiar muy rápidamente, y rápidamente también se empieza a dar la diferencia, como hoy podemos verla por analogía, entre los bárbaros, que eran quienes no abonaban a estos cambios, y los ciudadanos o los citadinos o los urbícolas, que son quienes a partir de las ciudades y a partir de todo el conjunto de actividades que se generan a través del comercio, la escritura, etcétera, le dan un nuevo rumbo a la evolución cultural de la humanidad. Eso es fundamental. Ese es un primer momento estelar en nuestra historia. Pero hay otros, ¿no? El otro momento estelar es, en el anterior, cuando hay esta gran revolución agrícola, la fuerza más importante era la fuerza humana, la fuerza bruta, y se añadió a ella la fuerza de los animales que el ser humano era capaz de domesticar y utilizar para la producción de bienes. Bien, el segundo momento estelar tiene que ver con que se descubren nuevas formas de energía y de su uso y su aplicación en producción. El hito que se marca fundamentalmente en este punto es la creación de la primera máquina de vapor. La máquina de vapor en realidad fue ideada en la época de los griegos, pero no era pues ni el momento ni la circunstancia, ni habían condiciones objetivas para que prosperara la producción real, material de ese invento, de esa idea de utilizar el vapor como fuerza. Pero es en el siglo XVIII donde James Watt inventa la máquina de vapor, esta se aplica a la producción de bienes, y con ello se da esa segunda gran revolución que se le llama revolución industrial, y que cambia totalmente la forma de hacer, de decir, de pensar, de producir del ser humano en la Tierra, a partir de Occidente, que es donde empiezan las primeras manifestaciones, y luego se convierte en un fenómeno planetario, la industrialización, que tiene varias etapas. Es más, ¿no? Algunos consideran que lo que vivimos hoy podría denominarse la cuarta industrialización. Son discusiones teóricas que están un poco fuera de lugar para el contexto de nuestra charla, pero como momento estelar en la historia de la humanidad, definitivamente la emergencia de esta nueva gran sociedad industrial, planetaria finalmente, marca otro hito estelar. El tercer hito vendría a ser el que vivimos hoy, el que estamos viviendo con la emergencia de las grandes tecnologías de información y telecomunicaciones, con la virtualización de la vida, con el uso de alta tecnología, con el desplazamiento de la mano de obra y de la fuerza bruta, y el desplazamiento también de muchas actividades, digamos, inteligentes, entre comillas, por parte de máquinas, de robots y de creaciones digitales. Eso es importante de ver en el contexto, ¿no? Esos tres grandes periodos y cómo es que hoy estamos viviendo lo que en otras épocas ya se vivió, pero es evidente que lo vivimos primero con más gente. Hay mucha mayor cantidad de gente en el planeta Tierra, y luego velocidades espectaculares que superan cualquier expectativa, porque es así, ¿no? Porque los cambios de época o los tiempos son así de diferentes, y porque la tecnología también nos lleva a una velocidad a veces imprevisible. Vamos a ver, saber escribir y leer, el alfabetismo. Ese es un concepto bastante reciente. Darío, disculpa, ¿tienes PPT para compartir? Porque no se está compartiendo. ¿O vas a sacar eso luego? Perdón. Se supone que estábamos compartiendo esto desde el principio. ¿Qué pasó? No sé. Trata de compartir. Si hay... ¿Me han seguido o no me han seguido? Me deben haber seguido de todas maneras, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a ver. Sí, pero... A ver. Bueno. ¿Se ve, no se ve? ¿Se aprecia, no se aprecia? ¿Cómo estamos? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve ya. Vamos a ver, ya, bueno, acá hablamos de los cambios, la velocidad, grandes cambios en la historia humana, el mundo antiguo. Saber leer y escribir el alfabetismo. Estábamos aquí, ¿no? El concepto del alfabetismo es algo muy reciente. Se le considera un valor importante en nuestra sociedad, evidentemente, pero es bastante reciente. Hace muy poco tiempo, antes de la gran revolución industrial, pues el 95% de la gente ni sabía leer y escribir ni le importaba tampoco. No era importante, no era necesario, no formaba parte de la cotidianeidad, había otras cosas que ganaban en prioridad. Realmente quienes participaban de
de estas actividades, digamos, de leer y escribir, era una élite muy pequeña, una élite religiosa, élites políticas, que accedían por necesidades propias de sus funciones, de sus actividades, mientras la gran masa no tenía ninguna necesidad de llegar a ella. La alfabetización se hace necesaria justo por el proceso de revolución industrial, entre otras cosas, porque para usar una máquina se requiere un aprendizaje y ese aprendizaje está respaldado por documentos escritos. Quien no sabe escribir finalmente no va a poder aprender a manejar una máquina y por lo tanto va a quedar fuera de este circuito de industrialización que se estaba generando. Eso es importante tener en cuenta en principio porque estamos hablando de ser cultos y ser culto tiene mucho que ver con estas actividades, el concepto que hoy manejamos de ser culto, y vamos a ver cómo desarrollamos siempre a través de una visión histórica del fenómeno. Veamos. Ser culto parecerlo. Ahora está funcionando, está corriendo la pantalla, sí, no hay problema. Sí, está bien, todo Me bien. dan en principio el término cultura me aparece un mensaje aquí de que la conexión a internet es inestable, estén escuchando de manera entrecortada, entonces voy a hablar más lento para que se me escuche mejor. Gente, y ni siquiera los griegos tuvieron una palabra que pudiese denotar lo que hoy entendemos por cultura, ¿no? Las actividades filosóficas fundamentalmente eran lo que ahora podemos apreciar como producción cultural. En los romanos sí, el sabio Cicerón es el que actura animi, y esto hacía referencia a que se consideraba dentro del ser humano la parte espiritual, la parte más allá de lo material, y esa parte espiritual es la que se habría encargado, se encargaría pues de todo este desarrollo intelectual, filosófico. Entonces se hablaba de cultivar ese espíritu para que ese espíritu pueda justamente desplegar y desarrollar todo su potencial intelectual y filosófico. Eso es lo primero que encontramos, el primer término que encontramos. Y es lógico porque en la historia humana normalmente hay muchas parábolas, hay muchas, digo parábolas porque ya estoy haciendo una referencia bíblica, hay muchas historias, hay muchas metáforas, ¿no? Que se refieren a lo que la gente de ese momento tiene más al alcance y hasta hoy tenemos muchas frases idiomáticas, metáforas y figuras lingüísticas que hacen referencia a la actividad agrícola. Pues bien, cultura hace referencia a la actividad agrícola porque hablamos de cultivar no plantas, no flores, no comestibles, sino cultivar el espíritu. Es una metáfora, evidentemente. Alimentamos el espíritu así como nuestra parte material necesita alimentarse con elementos materiales. Seguimos avanzando. Aquí queremos hacer una precisión. Esto es importante y ya esto, si quieren, hay una carga ideológica en este punto, porque personalmente, quizá mi deformación inicial como ingeniero me obliga a acercarme más a lo que se hace y no necesariamente lo que se piense. Es una distorsión, he tratado de superarlo, todos tenemos problemas de ese tipo por uno u otro lado, de acuerdo a nuestra formación inicial. Lo digo casi como un chiste, ojalá que se haya entendido de esa manera, como una ironía, ¿no? Es una ironía porque sí, efectivamente, ¿no? Cultivar por cultivar parece una tarea frívola. A veces es interesante, a veces discurrir por caminos abstractos sin llegar a una realización material puede ser interesante, pero no es lo fundamental y no es la carga que nosotros tenemos, ¿no? Y la carga que nosotros queremos proponer, yo digo por nosotros, es que se haga cosas que valgan la pena y se haga cosas que finalmente terminen en realizaciones específicas y funcionales. Por eso digo aquí, lo pueden leer en la segunda parte de este texto, no se cultivan plantas inútiles, disculpen el término, pero es así, ¿no? Para eso abunda la mala hierba y la vegetación silvestre sin que nadie deba prodigar cuidados ni dedicación alguna para ello. Los sabios eran muy antiguos, la metáfora de cultivar el espíritu tiene que ver con algo realmente útil. No se cultivan plantas silvestres, no se cultiva mala hierba. Bien, lo dije. El término culto, la cultura y los libros. Aquí, ¿por qué es que resulta, hasta hace poco, porque vamos a cuestionar que últimamente sea así, pero hasta hace poco, ser culto y
y acceder pues a una literatura de calidad era prácticamente sinónimos, ¿no? Eso ha dejado de ser así, vamos a hablar en detalle, pero sigue siendo importante de todas maneras el tema de los libros, el tema de la alta cultura. Aquí hay que diferenciar, ¿no?, lo que se llama alta cultura con cultura popular. Después vamos a mostrar una cita de Mario Vargas Llosa, una cita muy irónica que habla un poco de esto, ¿no? Pero cuando hablamos de ser culto, estamos haciendo referencia a lo que se considera alta cultura, más que en general a la cultura popular. Aunque todo finalmente podría considerarse cultura o parte de la cultura humana, hay acepciones, y en este caso, la acepción que nosotros estamos trabajando es la que se acerca a lo que se considera alta cultura. Ahora, ¿por qué los libros? ¿Cómo así los libros? Los libros evidentemente aparecen hace mucho tiempo, pero, o los escritos, ¿no?, los documentos escritos aparecen hace mucho tiempo. Cuando el hombre inventa la escritura, hay un desborde impresionante, porque el ser humano tenía 40.000 años, ¿no?, de evolución cultural, de transmisión oral, de conocimientos, de ideas, de historias, de mensajes, de códigos morales. Y esos 40.000 años aproximadamente, la datación puede ser diversa, generan un desborde al momento de inventarse la escritura. Es un desborde impresionante porque en todo el planeta finalmente hay documentos escritos, incluso esto más allá de que haya o no creencias religiosas, no es gratuito ni tampoco es un dato menor que los primeros grandes escritos de la humanidad se consideren sagrados, porque en realidad lo que se apreciaba es que el cambio era intenso, el impacto en la evolución cultural del ser humano era muy intenso a partir de la escritura. Por lo tanto, considerarla sagrada está por ahí muy, muy cerca. Y entonces se empiezan a generar esos libros, pero no hay una tecnología que permita que estos libros puedan difundirse y masificarse. Eso no existe sino hasta la creación de la imprenta. Antes de la imprenta eran calígrafos que producían libros y estos libros eran carísimos, ¿no? Eran carísimos y por lo tanto no había el efecto de difusión masiva, no había el efecto de que pudiera llegar a donde luego ese libro ya llega con otro perfil y con otra presentación a partir de la invención de la imprenta. La imprenta entonces, así como la escritura en su momento, en la primera gran revolución, fue la tecnología disruptiva, aquí la tecnología disruptiva de la revolución industrial, poco antes de su inicio, es la creación o la invención de la imprenta. Eso es fundamental. Entonces también tenemos que ir viendo cómo es que diferentes elementos se va dando. Ya podemos ir adelantando que para lo que vivimos hoy en el siglo XXI, las tecnologías disruptivas básicamente son los medios de comunicación. Las telecomunicaciones fundamentalmente son esa tecnología disruptiva que, como la imprenta en su momento, como la escritura en los primeros años de nuestra civilización, marcaron esa base fundamental, esa condición fundamental que dio impulso a la revolución que se vivió posteriormente. Ahora, antes de la imprenta, la oralidad era lo más importante, ¿no? En las universidades esto suscitó toda una discusión, porque muchos incluso se negaban a aceptar al libro como parte de la formación universitaria. Fue una cuestión muy compleja, hubo mucha controversia. Se decía que el libro iba a desplazar al maestro, ¿no?, al catedrático, que iba a destruir la vida universitaria, que básicamente en ese entonces tenía que ver pues con clases magistrales, conferencias, debates entre pares. Todo eso nace en la época antigua, antes de la imprenta, y se entendía que era el fundamento de la vida universitaria, académica, de la creación, transmisión, difusión de conocimiento a través de universidades, a través de actividades de este tipo. Sin embargo, el libro no causó eso, ¿no?, sino que potenció. Evidentemente nació la posibilidad muy fuerte, que antes existía pero no lo era de manera tan intensa, la posibilidad de la autodidactia, de aprender por uno mismo a través de libros. Lógicamente se siguió aprendiendo, las universidades se potenciaron, llegan a tener a partir de ese envión hoy la importancia fundamental que tienen en nuestra sociedad. Pero apuntemos ese dato, ¿no? Ese libro hasta se satanizó. Se satanizó tanto que si nosotros recordamos el Quijote, recordemos el Quijote, la historia que se relata en esta obra magna de la literatura hispana,
es que hay un tipo que se enajenó por leer libros de caballería, pero los libros lo volvieron loco. Así como hoy se habla de estos problemas de adicciones y gente que literalmente pierde la razón porque navega por internet, Dios sabe por qué páginas. Bueno, esa pérdida de razón en la época que se inventa la imprenta y los libros se convierten en un útil de difusión masiva, también surgen ese tipo de historias. Por eso lo del Quijote, ¿no? O sea, entre otras cosas, pero fundamentalmente sí, se transmite esa preocupación, se le ficciona, se le envuelve en el ropaje de una novela extraordinaria, pero está allí. Es un dato también interesante a tener. Esto es lo que le mencionaba de la cita de Vargas Llosa, ¿no? Muy irónico. Es interesante verlo, ¿no? Dice, vamos a leerlo juntos, ahora todos somos cultos de alguna manera. Esto lo dice él en tono irónico, ¿no? Aunque no hayamos leído nunca un libro, ni visitado una exposición de pintura, escuchado un concierto, ni adquirido algunas nociones básicas de los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos del mundo que vivimos. Vargas Llosa, 2015. Miren, aquí en esta cita es interesante ver algo. Aparte de la ironía inicial, ¿no? Porque lo que está diciendo es, pues sí, todos somos cultos de alguna manera, ironiza. La parte final de esta cita dice, nociones básicas de los conocimientos humanísticos. Allí lo hubiésemos dejado si hablamos de ser culto en el siglo XV o en el siglo XVI. Pero Vargas Llosa aquí está hablando de un concepto de cultura, de ser culto del siglo XXI. Por lo tanto, se agregan conocimientos científicos que ya tenían su importancia en el siglo XIX y XX y conocimientos tecnológicos. Por lo tanto, aquí hay una mezcla humanístico, científico y tecnológico. Eso ya nos da una pista de qué significa ser culto en el siglo XXI. Por eso es interesante esta cita, por la ironía inicial y porque marca esta pauta que no existía hace algunos años y que algunos insisten en mantener, ¿no? Vamos a ver después, al momento de finalizar la charla, a una serie de elementos que podemos contrastar, donde agitamos esta consigna o este principio que vemos aquí, lo humanístico, lo científico y lo tecnológico, todo junto y bien revuelto y bien ensamblado. La segunda revolución industrial. Acá empiezan a aparecer elementos que desplazan al libro. Son justamente los medios de comunicación. Aparece la radio, la televisión, el cine. El libro entonces sufre un desplazamiento que ya es irreversible. Sin embargo, no desaparece, porque el libro sigue siendo uno de tantos. Ahora ya no es el medio por excelencia de transmisión cultural, sino que es uno de tantos medios y a veces un poco disminuido por la potencia de la imagen, la potencia de la tecnología en cine, radio, televisión y luego en internet. Giovanni Sartori, es interesante leer a este autor italiano. Yo les estoy colocando, si ustedes ven en cada una de las páginas, al final una referencia para que ustedes sigan la pista y si quieren tratar un poco más sobre el tema, acudan a la consulta de los autores que estamos indicando. Uno de esos es Giovanni Sartori. Es interesante, creo en términos homo videns, que es un juego de palabras respecto al homo sapiens, que es supuestamente el término que describe o que define o que se indica a nuestra especie, ¿no? No somos el homo sapiens o el homo sapiens sapiens. Bueno, entonces el homo videns de Sartori tiene que ver con que hoy lo más importante es la imagen, lo más importante es la transmisión de imagen y sonido, y lo fundamental en el caso cuando Giovanni Sartori hace este análisis, que resulta la televisión en la cultura de hoy, en la transmisión, en la formación de las nuevas generaciones hoy. La televisión en principio, por extensión y acompañando radio y cine, y luego el internet, porque esto todo aparece en secuencia y este análisis de Sartori se hizo un poco antes de que el internet cobrara el protagonismo que tiene hoy. Pero el internet termina siendo casi una prolongación de ese poder que ya fue desplegado en su momento por la televisión, la radio y la televisión, y el cinema, perdón. Bien. Entonces, aquí ya tenemos a dos autores, es el mismo Sartori, que habla de problemas a partir de esta forma de transmitir conocimiento, cultura y de formar a las nuevas generaciones.
lo dice claramente ahí, ¿no? Una vez adultos, dice, debido a esta formación o esta deformación que se da a través de los medios de comunicación dominantes, la gente no lee, no ha desarrollado un espíritu crítico, no tiene capacidad de abstracción, tiene una pobre comprensión escrita y peor, una pobre comprensión oral. Eso es muy crítico, ¿no? Porque ya no estamos hablando de que hay problemas de comprensión escrita, hay problemas de comprensión oral, por múltiples razones, pero Sartori las atribuye un poco a que estos medios de comunicación habrían tenido un efecto perverso. Le llama proletariado intelectual a estas masas que se producen con estos, digamos, defectos formativos. Y Marco Aurelio de Negri los llama indigencia cultural. Son términos muy duros, es interesante de revisarlos y ver, ¿no? Entonces, estos serían productos o subproductos perversos que se obtienen a través de los medios de comunicación. Es una idea un poco extrema. Existe el problema que estamos exponiendo, pero no es lo único que nos han traído los medios. Es más, nos han traído mucha mayor cantidad de oportunidades y hay mucho, mucho más que explotar, en vez de quedarnos en la simple crítica de, bueno, los efectos perversos que se produjeron, ¿no? Ahora, Carr es otro autor, es de las referencias que estamos mostrando aquí. Carr escribe un libro muy interesante que está subtitulado, ¿no? ¿Qué está haciendo Internet en nuestras mentes? Él hace un análisis muy detallado, trabaja con las ideas de Sartori y de otros autores, y descarnadamente dice, sí, pues, ¿no? Está generando problemas, pero está generando problemas si es que nosotros lo permitimos. Nosotros podríamos aprovechar las potencialidades de estos nuevos medios de comunicación de mejor manera, evitando los perjuicios o tratando de evitarlos. Pero al final igual hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Veamos entonces la nueva sociedad de conocimiento. Miren, se está dando todo este proceso, la gran emergencia de medios de comunicación audiovisuales, fines del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, la llegada de la Internet. Y entonces aquí hay una explosión. Podemos datar los últimos 30 años probablemente, los últimos 20 o los últimos 10. De repente bajamos a meses y los cambios son muy, muy intensos. Ahora bien, este circuito multimediático, telecomunicaciones, internet, redes sociales, hace que de Negri nos hable de estos 4 rasgos característicos de esta nueva sociedad de conocimiento. Un enfoque muy crítico, pero bastante cercano de lo que sucede, ¿no? O sea, nosotros estamos cruzados absolutamente en todo tipo de actividad, especialmente en la actividad intelectual, académica, producción de conocimientos, por 4 características, 4 rasgos que vamos a decir nos complican la vida, si es que no sabemos manejarlos correctamente, ¿no? El inmediatismo, la velocidad es tal respecto de las cosas que hacemos, decimos, proponemos, que nos pasa por encima y nos acostumbramos incluso a preferir lo inmediato, aunque la calidad no sea la mejor. El fragmentarismo, que todo está disperso, ¿no? Y que muchos incluso podemos vivir teniendo en cuenta solamente ciertas partes, ciertos fragmentos de la realidad, ignorando el resto, porque bueno, seguimos, nos va bien y eso es lo que nos acomoda. El superficialismo, definitivamente, lo superficial gana hoy, nos gana muchísimo, y lo superficial tiene que ver con el facilismo también, porque el facilismo justamente se desarrolla y se interioriza y invade todas nuestras actividades, entre otras cosas, por ejemplo, por la facilidad con la cual sonidos e imagen entremezclados reemplazan a un proceso que era mucho menos inmediato, un proceso más integrador y menos fragmentado, un proceso que profundizaba más que trabajar sobre la superficie en lo que refiere el aprendizaje, lo que refiere la transmisión, la producción, la difusión de conocimientos. Con los libros nosotros desarrollábamos, y si hoy seguimos con esa sana costumbre algunos, a veces nos falta tiempo, vamos a decirlo entre comillas, porque sabemos que esto es mucho más rápido y no necesariamente es malo, por ejemplo, ver la película del Padrino en lugar de leer el libro. ¿Cómo se explica esa preferencia que masifica? La masa prefiere eso. Y a veces no es malo, ¿eh? Yo no voy a caer en el lugar común de decir, no, un poco colocándose en el lugar de Julio César Uribe, como dicen.
No, 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 yo película no, yo leo el libro, porque tú sabes, ¿no? No, no, no. A veces puede ser que la capacidad de síntesis de los cineastas y de los libretistas y de quienes trabajan en estas películas sea tan extraordinariamente buena que la película puede superar a la producción literaria. ¿Por qué no? Si se basa en ella. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema aceptarlo. En algunos casos sí, probablemente el libro sea mejor. Pero yo no sé si de los que me están escuchando, yo confieso que leí el primer libro de Harry Potter y después preferí ver las películas, la verdad, la verdad. Y no sé si pasará con ustedes. Yo dificulto, disculpen que me permita decirlo, que hayan leído todos los libros de Harry Potter hasta el final y que no hayan tenido la tentación de ver la película mejor, ¿no? Que al final, miren, la capacidad de abstracción, etcétera, tiene todo un componente formativo, pero cuando uno solo quiere distraerse y divertirse, ¿de qué sirve sumergirse en las profundidades de la abstracción y del ensimismamiento en la lectura de un libro? Cuando ver la película te divierte mucho más, es algo ligero y comes tu popcorn. Un poco es eso. Esto se describe aquí: inmediatismo, fragmentarismo, superficialismo, facilismo. Eso es. Ahora, en nuestro tiempo, ser culto, y acá estamos ya nuevamente remitiéndonos a esa fórmula muy rápida en una cita un poco escondida en el texto del 2015 de Vargas Llosa, pero que tiene que ver, ¿no? Que ser culto aquí nos hace ir más allá de la cultura literaria, porque era lo básico antes, y lo fue parte del siglo XIX, no, en el siglo XIX plenamente, en el siglo XX también, pero al final del siglo XX las cosas fueron cambiando un poco. La irrupción de la televisión cambia la mitad de ese siglo. La televisión, la radio antes, el cine mucho antes, pero con mucha fuerza después, en la segunda parte. Entonces hay cambios. Otro tema es que la cultura científica se hace mucho más importante también. La cultura industrial que acompaña a esta gran revolución industrial juega un papel protagónico igualmente. Por lo tanto, entonces, ser culto nos lleva por el lado justamente de lo literario, pero también de lo científico y también de lo industrial. Y aquí ya a modo de conclusión vamos a empezar a aterrizar un poco los conceptos y ser culto en el siglo XXI, ¿qué significa? ¿No? Y vamos a acompañar aquí con este texto, esta parte final, ¿no? Yo podría recitar pues de memoria o realmente sintiéndolos, interpretando y con toda la intensidad de la fuerza que uno capta de esos textos, los versos de la Divina Comedia, ¿no? La obra magna en la Edad Media. Dominar la cronología, los autores del siglo de oro español, todo eso yo puedo ser muy versado. Pero imagínense que para mí sea indiferente si llegó pues la primera sonda humana a la atmósfera de Plutón, ¿no? Es una sonda incluso robotizada y que nos permite hacer descubrimientos en los umbrales del sistema solar. O sea, ese tipo de cosas también interpelan y también nos acercan a la figura de ser culto. No puede haber una persona culta en el siglo XXI, esto es una tesis, si se quiere, que ignore este tipo de eventos, de acontecimientos científicos fundamentales, ¿no? Ironizo un poco también, pero bueno. Por ejemplo, ¿no? Esto de la cronología de las computadoras, la ENIAC. Una persona culta del siglo XXI debe saber qué significa ENIAC. Vayan a buscar en Google, ahí está. Los teléfonos inteligentes de hoy vienen a ser la última secuencia de toda esta cronología, pues, de la invención de las computadoras o los ordenadores, el término que prefiramos. Pero una persona culta debe dominar este tipo de elementos, ¿no? El boom latinoamericano del siglo XX, sí, una persona culta debe conocerlo, pero no es tan importante como, por ejemplo, conocer conceptos de producción industrial, conceptos de economía de escala, cómo funciona el mercado. Una persona que no conoce eso está menoscabando su calificación como culto en el siglo XXI. La imprenta tradicional, la máquina de vapor, es algo que una persona culta debería explicar relativamente bien. De repente no al detalle, no tienen que ser ingenieros, pero sí, cómo funciona, más o menos. Pero es más importante ya en esta época, por ejemplo, saber lo que es un motor de combustión interna, un procesador de texto, una hoja electrónica de cálculo. Estamos, o sea, una cosa va con la otra también. ¿Quién no ha disfrutado los versos de César Vallejo? Sí, toda esa fuerza telúrica, toda esa intensidad, uno los va a disfrutar. Pero ¿acaso sea más importante o vaya por ahí en nivel de importancia que sepamos bajar aplicaciones de un celular y utilizarlas de manera eficaz?
¿Se imaginan? Bueno, hay personas más o menos contemporáneos que piden ayuda al nieto para hacer esa labor. Dicen, no sé, algo me han contado. Yo no tengo nietos. Mis hijos tendrán hijos alguna vez, pero no sé. La abundancia de información, decimos aquí, impresa, oral, es la característica de nuestra época, es lo que abunda. Realmente es muy difícil ahora utilizar esa famosa frase, faltan datos. No, no, lo que generalmente ahora sobran datos, sobra información. Y entonces tenemos que aprender a ser muy selectivos. Y ser culto en el siglo XXI tiene que ver con aprender a ser selectivo, es decir, saber navegar en Internet. En Internet dicen que es un mar de basura con una bahía de conocimientos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que en Internet nos lleven de la mano por caminos que nosotros no queremos, o que si queremos de repente no son apropiados. Hay definitivamente una cualidad por desarrollar, que es un fundamento de ser culto en el siglo XXI, que tiene que ver con participar pues, en este proceso de generación, difusión de conocimiento, utilizando una herramienta tan importante como el Internet y saber manejar el cúmulo de información que podemos encontrar virtualmente para el tema que queramos o que necesitemos, ¿no? Decía también, y esta frase la tomo de Vargas Llosa, ¿no? Que tenemos que ser selectivos en el disfrute de actividades artísticas diversas, abundantes. Actividades artísticas que, por otro lado, pueden parecer hasta desconcertantes, vagas, confusas. Todo eso hay. Lo que se produce hoy no tiene que ver pues, con los cánones encuadrados, bien encuadrados probablemente, de acuerdo al opinante, pero ciertos cánones bien encuadrados de belleza, ¿no? De estética, que se podían ver en el siglo XIX o principio del siglo XX. Después todo discurre por caminos medio extraños, entendemos o no entendemos el cubismo, el expresionismo está por otro lado, el arte moderno, ¿no? Algunas cosas que una escultura pueden ver en alguna parte del mundo. Vi algo por aquí, caminando por Lima. Antes era más sencillo, ¿no? Víctor de hombre y mujer dándose un apasionado beso, eso lo entendemos todos, ¿no? Pero vi una masa medio informe y supuestamente teníamos que hacer toda una interpretación de qué significaba. No sé, yo me alejo un poco de eso, pero definitivamente en ese mar de expresiones artísticas de todo tipo y de todo nivel, tenemos que desarrollar la capacidad de ser selectivos con el disfrute de estas expresiones, de saber de qué se trata por lo menos, y bueno, si cabe el término y cabe la circunstancia, tomar posición. Bien, básicamente es lo que quería mostrar. Con Oscar quedamos en que utilizaría el tiempo el tiempo más corto posible, creo que me he excedido un poco, pero de todas maneras lo que más quisiera yo es interactuar con las personas que nos están escuchando y poder bueno, fijar algunas ideas, intercambiar algunos conceptos. Eso es lo que tenía en primera instancia por decir. Pasemos ahora a las preguntas, mi querido Oscar. Sí, Darío, gracias por tu seminario, por tu exposición. Muy bueno, muy bien este paseo por lo que es cultura, ¿no? Bueno, hay un comentario de Víctor Díaz Canchay en el chat. Dice, lo curioso con el libro de Harry Potter es que su éxito es por el libro. ¿Quisiera comentar algo de eso? Sí, fíjense, ahí lo interesante de Harry Potter es que la autora produjo los libros pensando en la escuela primaria. Si ustedes recorren, en realidad es un libro para cada año de la escuela primaria. Y entonces ha servido de material para enseñanza. Eso es lo que ha sucedido, lo he verificado en Canadá, y creo que aquí también debe haber sucedido en alguna medida, ¿no? Si ustedes revisan el primer libro, tiene un léxico relativamente más sencillo y está orientado para el segundo año de primaria. El segundo libro ya va para tercero, el cuarto, el quinto, van avanzando y incluso el último, que es bastante complejo, ya puede orientarse a estudiantes de secundaria. Lo curioso es que también estudiantes de secundaria se interesaron por los primeros libros, ¿no? Sin embargo, como se le ha utilizado como elemento didáctico, ha funcionado.
Es cierto, ¿no? El libro generó esas expectativas, pero yo creo que la película finalmente masificó el proceso. Lo masificó. No sé, debe haber estudios, no los conozco, que traten de convalidar el tema. Es más, ¿no? Yo sé de jóvenes que de repente al principio no acudieron al libro, vieron la película y les despertó el interés de revisar el libro, un poco para comparar las versiones. Yo no me atrevería a decir categóricamente que el libro es mejor que la película o la película es mejor que el libro. Yo entiendo que cada persona debería hacerse su propia opinión. Sin embargo, lo que sí quiero decir es eliminar definitivamente este prejuicio intelectual, si quieren, de pretender que siempre el libro va a ser mejor que la película. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo un mundo multimédico o multimediático, si quieren, ¿no? Entonces, la multiplicidad de medios es lo que marca la pauta. Aferrarnos a que solo uno de los medios sea utilizable, de repente no es la mejor idea. Es más, conozco casos, algo hice yo con el primer libro de Harry Potter, de escucharlo o leerlo, entre comillas, una parte con audiolibros, porque también este auge del audiolibro es interesante, ¿eh? Solo audio, fíjense, ¿no? Es interesante, hay muchos que están accediendo a literatura y lo pueden hacer en cualquier momento, lo ponen en su auto, están escuchando, en vez de escuchar radio, escuchan un libro. También es válido. O sea, en realidad no deberíamos nosotros basarnos en el prejuicio de que sea mejor o peor, simplemente adaptarnos y ver si hay una variedad de opciones, cuál se adapta mejor a nosotros mismos, cuál nos gusta más, cuál nos permite conocer de repente más. No todo es diversión, la literatura, hay literatura que es de esparcimiento, hay literatura que es de estudio, de conocimiento, por lo tanto hay que entrarle a todo. Yo les digo algo para terminar un poco el comentario respecto a esto, ¿no? Yo soy un privilegiado alumno de la escuela de verano que se da en España, la escuela Juan de Mariana. ¿Qué escuela de verano es eso? Es esa. Simplemente todos los años, expertos en diferentes temas presentan ponencias en los veranos de Europa, ¿no? En el mes de julio y agosto, y las suben a internet. Y yo vengo siguiendo eso desde el año 2010. Casi no me pierdo ninguna. Y no me interesa tener certificados de que escuché la charla, no, sino que me enriquece. Y me enriquece mucho. Y algunos autores, como Miguel Ancho Bastos, por ejemplo, que lo he conocido ahí, o como Juan Rayo, ¿no? Juan Ramón Rayo, yo los he leído después de haberlos visto en una exposición, en una ponencia, en una conferencia. Imagínense la potencia que tiene ese medio. A nosotros nos costaba mucho trabajo cuando estudiábamos acudir a una conferencia, acudir a una charla, etcétera, porque el traslado físico y la preparación de ese tipo de eventos era un poco compleja en esa época, en los años 80 y 90. Ahora todo está allí y podemos y debemos aprovecharla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. No sé si hay preguntas con respecto a la exposición de Darío. ¿Alguien se iba a preguntar? Que abran sus micrófonos, ¿no? Con toda confianza. Bueno, voy a empezar yo, Darío, una pregunta. A ver. Sí. Dime, Oscar. Sí, en tu exposición, tratando de verlo, de todo lo que has hablado, casi una historia de la cultura, ¿no? Hay dos temas que a mí me gustaría conversar al respecto, ¿no? Uno es, A ver. tú estás hablando de la cultura de Occidente, ¿no? O sea, los humanos, en este momento somos 7.800 millones y hay, está Occidente, está Oriente, bueno, está China, India, el África, ¿no? Pero la evolución de tu concepto está ligado más bien, yo diría, desde Occidente y de una visión, pues, de Grecia y Roma, ¿no? Pero la cultura de las otras sociedades, y esa es la primera parte de la pregunta, y otra parte sería, ya viendo aquí, por ejemplo, en el caso del Perú, cuando llegaron los españoles no teníamos nosotros la escritura. De hecho, el Yes. conocimiento se transmitía de modo oral y supuestamente a través de los quipus, ¿no? Entonces, en ese concepto de cultura como alta cultura y la evolución de los libros, ¿qué hubiera pasado con nosotros?
bueno, nosotros digo, bueno, con los nativos de América, si es que no hubieran llegado los españoles. ¿Cómo se hubiera llamado eso? No sé, digo, un par de Claro. preguntas para meter en contexto. Sí, en la evolución, evidentemente sí hay otras culturas. China avanzó muchísimo y fue potencia dentro del mundo agrario, incluso muy superior a lo que logró Europa en su momento, ¿no? Estos conceptos básicamente son eurocéntricos a partir de la revolución industrial. Eso sí es innegable y hasta inevitable en buena parte, ¿no? Porque finalmente se ha definido en el mundo un estándar. El estándar occidental hoy es el estándar planetario. Lo queramos o no, nos guste o no, cuestiones de gusto se van aparte, ¿no? Lo cierto es que la cultura occidental es la que se ha impuesto a través de la industrialización, especialmente la segunda, la tercera, y después, lo que estamos viviendo en el siglo XXI ya es un fenómeno planetario. Ya ni siquiera podemos decir que es eurocéntrico. Ya es un fenómeno planetario. Ahora bien, respecto a lo peruano o a lo que era América, Europa cuando llega, no solamente es que no teníamos escritura, sino que recordemos que no conocíamos el hierro. O sea, en medio de todo el gran avance que nosotros reconocemos que tenían las culturas americanas antes de la llegada de los europeos, tenían muchas limitaciones de diferente tipo, no conocían el hierro. Eso hacía que no tuviesen herramientas Y para tampoco la rueda, cultivar ¿no? la tierra, herramientas justamente de hierro. Ellos tenían instrumentos de madera y básicamente el trabajo era con las manos, era durísimo. Tampoco tenían, ya por una cuestión geográfica, zoológica, no tenían animales domesticados para trabajar la tierra, no tenían bueyes para el arado, no tenían caballos, no tenían burros. La llama es un animal que requiere más cuidados que la producción que te permite manejar, ¿no? O sea, es un animal demasiado débil. Por lo tanto, ellos no tenían eso, el trabajo era muy duro en el campo y el trabajo lo realizaban las personas con sus manos, básicamente, y con instrumentos muy, muy pobres. Era neolítico superior, pero comparado con Europa, sí habían avanzado mucho en agricultura, justamente lo paradójico, hablábamos, conversaba el otro día con un amigo, ¿no? Lo paradójico sí es que avanzaron en la agricultura porque sus limitaciones materiales respecto a Europa, por ejemplo, como no conocían el hierro y no tenían estos animales, tuvieron que profundizar su conocimiento agrícola, por ejemplo, para vencer las pestes, las plagas. Por eso es que los americanos, los antiguos americanos desarrollaron 3.000 variedades de papa, que están registradas y todas con su gemoplasma, etcétera, están debidamente registradas. 3.000 variedades de papa. No porque eran unos loquitos que querían tener pues una gran diversidad, y no, 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 simplemente porque eso les permitía, primero, cultivar en diferentes estratos, porque las papas van cambiando conforme suben en los Andes, cambia la morfología, surge una nueva especie, sino porque esa variedad le permitía combatir plagas. Venía una plaga, atacaba 4 o 5 variedades, pero las otras 8 que se cultivaban no se afectaban por la plaga y por lo tanto yo salvaba la cosecha. También yo podía tener cosecha todo el año. Los antiguos americanos no conocían el trigo, no conocían esta magia que se generó en el mundo occidental, y más que el occidental, en el mundo de lo que hoy se llama el Medio Oriente, ¿no? Porque no es Grecia y Roma solamente, es la medialuna fértil, es la Mesopotamia donde surge la civilización, y de allí se esparce al mundo. Allí, por ejemplo, descubren o inventan, si quieren, la harina, fundamental, porque tener harina significa tener comida todo el año, porque la harina se guarda, te dura más tiempo. Descubrir los cereales, descubrir las gramíneas, descubrir frijoles, habas, ese tipo de cosas, te permitía guardar comida, pero todo el año también, se secaba y seco servía más. Entonces tú ya no dependías, eso fulminó el nomadismo y acentuó el sedentarismo, porque yo podía ser sedentario debido a que yo no necesitaba cosechar todo el año, cosechaba una parte y el resto del año yo tenía una producción que se podía guardar, no tenía refrigeradoras, recuerda, no había delivery, no había nada de esas cosas. Imaginemos el mundo de ese entonces. Y ese mundo marcó la pauta de lo que sucedió en el resto. América estaba aparte, por cuestión geográfica, por la separación de los mares, y entonces tuvo un desarrollo diferente. Todo eso que llega de Europa causa una revolución enorme en el campo antiguo americano, antes de los españoles, inca, azteca, el que sea. ¿Por qué? Porque ahora tienes instrumentos de hierro, llegan las vacas, o los bueyes, perdón, de labranza, con los cuales lo que antes te costaba 3, 4 años remover todo un terreno de cultivo para renovarlo, con los bueyes lo hacías pues en 2 semanas, ¿no? Y solo tú y 2 personas más, y no tenía que participar 500 personas. Ojo,
si me permite decirlo, también eso explica por qué cuando los europeos llegan a América se asombran de este trabajo comunitario, etcétera. Ojo, el trabajo comunitario de los antiguos americanos no era una opción ideológica, era la única manera de hacer las cosas en ese momento, no había otra. Era la única manera, o sea, ellos simplemente trabajaban así porque no había otra forma. Si tienes que trabajar con las manos, si no tienes animales que te ayuden en el campo, tienes que meter a 2000 personas pues a cultivar la tierra y a rascarla y a tratar de sacarle el máximo provecho. No te queda otra. Los europeos habían olvidado que 1000 años antes ellos estaban en esa situación, pero ya habían perdido ese, entre comillas, espíritu comunitario porque ellos ya tenían el auxilio de los animales, por lo tanto necesitaban mucha menor cantidad de mano de obra y además tenían ya un mercado de trabajo desarrollado. Hay gente que trabajaba para otros, lo que no pasaba en la América antigua. No trabajaba uno para otros, todos tenían relaciones de diferente tipo, no era lo que ya se había desarrollado en Europa, entre otras cosas, ¿no? O sea, es un tema bien interesante de comparar y de verificar, pero veamos este punto, ¿no? Esto de los frijoles, las habas, ese tipo de alimento, eso cambió totalmente la vida en América, que no existía antes. Sí se comía mucha papa y se tenía papa todo el año. Por las variedades, tú podías producir papa todo el año. Entonces, harina no existía. El chuño, de alguna manera, se podía utilizar, pero no era importante. Entonces, habían encontrado otras formas de asegurarse el sustento y llegaron a prosperar muchísimo justamente por eso. Pero Europa cambia todo, lo que llevan de China también. Recuerden que los fideos no es una creación europea, sino china. Recordemos eso. Y eso cambia enormemente la forma de alimentarse en Europa, ¿no? Marco Polo, que es el que finalmente lleva esa novedad a Europa. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante hacer los paralelos, es importante saber lo que tuvimos en América, pero también lo que nos trajeron parte de nuestros abuelos, ¿no? Porque una parte de nuestros abuelos estaban en América y la otra parte de nuestros abuelos vinieron de Europa. Somos mestizos genéticamente, culturalmente, por lo tanto reconozcamos que de uno y de otro lado llegaron elementos que finalmente han forjado esta cultura de la cual formamos parte, ¿no? La cultura hispanoamericana. Ok, Darío, gracias. Hay dos manos levantadas de Sandra Lévano y del profesor Juan Carlos Sotelo. No sé quién fue antes, pero le vamos a dar la oportunidad primero a Sandra que haga la pregunta y luego sigue Juan Carlos. Muchas gracias, Andrita, Oscar. ¿cómo estás? Hola, Darío. ¿Cómo estás? Mucho Buenas gusto de tardes. saludarte. Dime. Un Bueno, gusto escucharte, como siempre, es gracias. bastante nutritivo. De verdad que escucharte es toda una biblia de conocimientos. Y verdaderamente yo creo que Gracias, lo que tú dices, el tema de ser culto en esta época, tal vez nuestra generación, o las generaciones antes de estos últimos 10, 20 años, ¿no? De los jóvenes de hoy en día, tienen todo muy a la mano, ¿no? Muy accesible, es decir, a un clic. Tienen información, tienen en la biblioteca, tienen la pregunta de lo que ellos tengan, la tienen a la mano. Y más allá de no tener ese acceso, que no lo hemos tenido antes, era ir a la biblioteca, era como que más esfuerzo. Y bien, si bien es cierto, cada vez que tú tienes una acción que te demanda esfuerzo, el cerebro trabaja más y esto como que ya se vuelve una rutina, como parte ya de un tema de tu propio ser, de ti mismo, ¿no? Entonces eso hace de que de cierta manera todas las anteriores versiones del ser humano de hoy en día, pues estemos tal vez más anclados a un libro, que estemos escuchando, son cosas novedosas, pero nos ayudan a poder nutrirnos, ¿no? Y es algo que tal vez nos han cultivado, nos han incentivado de que siempre tenemos que estar estudiando, o también parte ya de uno mismo, ¿no? Que lo ha ayudado a estar en donde ahorita estamos. Pero ahora, ¿qué recomendarías o qué verías tú para estas nuevas generaciones en donde, si bien es cierto, tienen todo a un clic, tienen universidades desde China, es decir, de todos lados del mundo, en donde tú te puedes culturizar, como dices tú, ¿no? Puedes tener una escuela de verano que era impensable en épocas anteriores, ir, viajar hasta España o tener de repente o que alguien te trajera esa información o un libro de otros lados, tienes todo a la mano y sin embargo optan
por información fatua, ¿no? Por información falsa, por información rápida, que ni siquiera la verifican, y por información a veces que está a la mano, pero no siempre es la más fidedigna o no tiene una buena fuente. Entonces, esa cultura que ellos de alguna manera están fundamentando su crecimiento no es tal vez la más adecuada, porque toman lo que está a la mano. No se toman tal vez este tiempo para poder discernir entre qué es lo que debe de ingresar a su cabeza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de Internet, ¿no? Tienes tantos canales y vas a canal local, a ver, esto es guerra, a ver estas cosas locales en donde no te nutre para nada y estás enganchado 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces, eso también es parte de la cultura, si es cierto, en este caso peruana, pero no solamente es acá, es a nivel de Latinoamérica, ¿no? El tema es saber escoger, ¿no? Yo creo que también viene de cómo engancharnos, ¿no? Cómo se engancha hoy en día a través de redes sociales, Facebook. ¿Cómo hacer para que todas estas personas comiencen a tal vez tomar un poquito más de conciencia? ¿Cómo lo ves tú, no? Porque yo tengo todo un concepto diferente de que eso es un tema de ejemplo, ¿no? Y qué ejemplo tal vez estamos dando a las futuras generaciones, porque si tú lees a tu alrededor, alguien tiene que verse afectado, ¿no? Es como que un foco tiene que alumbrar a alguien, y desde la posición que cada uno tiene puede alumbrar a una, dos, tres o hasta más personas de su entorno, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto de eso, Darío, como para estas nuevas generaciones? ¿Qué opinas que se vendría para poder mejorar su cultura, ¿no? Porque un país y una nación y un mundo se basa en una buena cultura, ¿no? Personas más cultas podemos hacer un mundo mejor. Gracias, Darío. Sí, gracias, Sandrita. Mira, rescato el inicio de tu pregunta, hacía referencia a esto del clic y que todo lo tienen fácil. Justamente es lo que De Negri menciona, cuando De Negri denuncia, porque ese es el término, estos 4 rasgos característicos de la sociedad del conocimiento: el inmediatismo, tenerlo todo con un clic, ¿no? El fragmentarismo, tener mucha información, pero todo disperso. El superficialismo, que es evidente que se tiene en todo momento. Y el facilismo, de tenerlo todo a la mano. Tú lo describiste. Esto, esquemáticamente, De Negri lo denuncia. Y de lo que se habla, y lo que yo quisiera tener una visión más optimista que la de Negri, estos 4 rasgos nosotros podríamos aprovecharlos a nuestro favor. Y yo creo que ese es el camino. Y ese es el camino, y tiene que ver con la formación que reciban los jóvenes, pero básicamente con el ejemplo. Eso es algo que nosotros mismos hemos vivido en carne propia, ¿no? Si ustedes hacen una evaluación autobiográfica, ustedes verán que las mayores influencias que han recibido en cuanto a formación, desde que eran niños, no tiene que ver con lo que les dijeron o lo que les enseñaron, sino con lo que ustedes, básicamente con lo que ustedes vieron en sus padres y en sus maestros en diferentes etapas de la formación. Uno recuerda más eso que vio como ejemplo que el detalle, que también puedes recordar en parte, que el detalle de lo que te enseñaron finalmente. O es como cuando dicen, ¿no? A veces tú te molestaste con alguien, pasan años, o él se molestó contigo, pasan años y de repente ni siquiera ya te acuerdas exactamente qué los distanció, qué cosa hizo que uno se enoje con el otro. Pero lo que sí recuerdas es cómo te sentiste. Eso es así. Entonces, la influencia a través del ejemplo es fundamental. Eso es un poco problemático, ¿no? Porque si antes ya teníamos ciertas dificultades con los jóvenes que se enfrentaban a los experimentados, para no decir ancianos o gente con experiencia, ¿no? Nosotros mismos, cuando éramos jóvenes, llega un momento, el joven es así, que se enfrenta a los que tienen más experiencia y cree que lo supera en todo momento. Eso ahora se ha potenciado muchísimo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, el instrumental que tiene un joven a la mano, a veces la persona experimentada, el padre, el abuelo, no lo maneja con la sobriedad y la soltura que debiera. Eso pasa con ciertos profesores que están enseñando y están manejando determinados instrumentos informáticos, y el alumno conoce mucho mejor lo que él está haciendo. No en el fondo, sino en la utilización del instrumento. Y la utilización del instrumento muchas veces marca pautas. Entonces, allí hay unas brechas que son enormes en algunos casos,
que deberían atenderse, ¿no? Los pedagogos, las personas expertas en el tema de la formación, deberían trabajarlo con mayor intensidad. Hay algo que me preocupa muchísimo, y yo creo que estamos siguiendo el camino equivocado, ¿no? El mundo de hoy, porque en realidad el mundo es bastante complejo y no se define solamente porque, bueno, enseño, aprendo, defino, tengo un esquema. Se define por muchas otras cosas más. A mí me preocupa, por ejemplo, que se piense que Finlandia es la mejor educación del mundo. Yo disiento de ese concepto. Y nos dicen que es la mejor educación del mundo porque hoy los profesores son considerados, y qué bien que los consideren, que son los mejores pagados, que los mejores estudiantes se dedican a ser profesores. Excelente, a mí me parece muy bien eso. Pero eso no define la mejor educación del mundo, porque Finlandia es hoy lo que fue su educación hace 30 años, no lo que es su educación hoy. Dentro de 30 años veremos si los cambios que han operado hoy funcionan. Y me temo que no van a funcionar, porque se ha forzado a darle un sustento enorme a la parte educativa, pero se ha descuidado lo otro. Y recordemos, ¿no? ¿Quiénes son los mejores profesores de ingeniería? ¿Gente que estudió educación o gente que estudió ingeniería? Gente que estudió ingeniería, evidentemente. Entonces, y digo evidentemente con toda seguridad, yo no tengo ninguna duda. Hay excepciones, pero yo no tengo ninguna duda. Que es mucho mejor un ingeniero que asimile elementos pedagógicos a un especialista en educación que pretende enseñar ingeniería. O sea, eso no va a funcionar. Entonces, esa sociedad finlandesa va a tener unos enormes huecos, unas brechas enormes en la parte formativa de aquí a algunos años. Sospecho que eso va a pasar. Tengamos cuidado también con los tiempos, ¿no? O sea, como les decía, Finlandia hoy es lo que es por la educación que tuvo su gente hace 30 años, no por la educación de hoy. La educación de hoy todavía no se ve en cuanto a resultados, en cuanto a frutos. ¿Cómo hacemos con los jóvenes? ¿Cómo llegamos a ellos? Nuevamente, el tema del ejemplo es complicado. Y el tema que mencionaste de que prefieren ver cosas locales, fíjate, eso lo adelantó Alvin Toffler en la década de los 70. Alvin Toffler dijo que el mundo se dirigía pues a esto de la globalización antes que muchos otros, ¿no? Pero él advertía un fenómeno, ¿no? Él advertía que, y fíjense cómo se ha dado a nivel cultural, a nivel de manifestaciones culturales o a nivel de lo que vemos en televisión. Él decía que, por un lado, había una fuerza que iba a globalizar la producción de películas, las producciones artísticas y culturales, y que iban a ser hegemónicas en el mundo. ¿Correcto? Te pongo un ejemplo, Michael Jackson. No hay nada más universal en la música que Michael Jackson a fines del siglo pasado y principios de este siglo. Sin embargo, Alvin Toffler decía, al mismo tiempo se van a fortalecer, y eso era aparentemente una contradicción, y mucha gente estuvo en contra, sin embargo se cumplió. Al mismo tiempo se va a fortalecer la producción local. Y cuando recuerdo lo que decía Alvin Toffler en esa época, entonces explico con mayor claridad este fenómeno que, por ejemplo, le da un lugar increíblemente importante a series o producciones como Esto es Guerra, ¿no? O producciones que se consideran, pues, que no se consideran de alta cultura, para decirlo de un modo amable, y que son producción local, o la música local, qué fuerza que ha tenido, qué fuerza que ha tomado, ¿no? Sí, evidentemente la música que viene de afuera es dominante, es hegemónica, pero nadie supera a los hermanos Yaipen, por Dios, es así. Y ese fenómeno lo advirtió Alvin Toffler en la década de los 70. La globalización tiene idas y tiene vueltas, y produce este tipo de fenómenos, y en todos los países del mundo, mientras más globalizado estés, hay un consumo de la cultura hegemónica que se produce en el mundo, pero también hay un renacer y hay una repotenciación de la producción cultural local. El problema es la calidad de esa producción. Y ahí lo dejo nomás porque no quisiera que se piense que estoy en contra de los que ven Esto es Guerra. De repente a algunos de los que están con nosotros les gusta. Lo siento mucho, a mí no me gusta, pero normal, ¿no? Si les gusta, bacán, no hay problema. Bien. Juan Carlos, ¿puedes hacer tu pregunta? Juan Carlos Hola, Sotelo. Darío. ¿Cómo está Juan Carlos? Juan Carlos fue parte del jurado cuando yo sustenté mi tesis de Ingeniería de Claro. Sistemas. Quiero agradecerle eso.
me acuerdo hasta ahora de tu caso, eran tres problemas tu tesis. Tres modelos, sí. Yo siempre trayendo Sí. problemas, sí. Sí. Me acuerdo claramente que dijiste en tu exposición, Lima es más o menos como un huevo frito, ¿no? Que fue tirado al sartén. Ahora me acuerdo Algo porque así. la memoria me ayuda. Bueno, Darío, gusto de saludarte primero y de verte De después igual de manera, sí. un tiempo largo. Siempre es un gusto, me Así acuerdo es. de conversaciones a tiempos atrás, ¿no? En la casa Así de es. alguna vez, seguramente. Eh, Ajá. Dar un poco sobre el tema de tu exposición. Bueno, yo soy ahora no tanto porque ya no está entre nosotros, pero yo seguí el programa de Marco Aurelio. Entonces, Ujú. en tiempo, ¿no? La función de palabra. Ahora hacen unos especiales y repiten programas antiguos. Y tuve la suerte de estar viendo el programa cuando mencionó sus 4 ismos sobre Ajá. de estos tiempos, lo que él llamaba los milenios y los postmilenios, ¿no? La nueva Ajá. civilización. Y entonces él decía, pues, que al joven de ahora solo le interesa aquello que va a ser inmediato. No le interesa nada que sea futuro. ¿Cuándo va a ser? Ujú. Más tardecito, dentro de un rato, si va a ser dentro de 3 meses o dentro de un año, lo hablamos otro día. No me interesa. Inmediatismo, ¿no? El inmediatismo, así es. Solo le interesa algo que sea fácil. Si es complicado, no, que lo haga otro. Solo le interesa la parte que le va a servir o beneficiar. No me expliques todo. Explícame lo que necesito, nada más. Fragmentalismo o fragmentarismo. Fragmentarismo. Y eso me acuerdo con uno de mis hijos, el menor, ¿no? El menor, cada vez que me preguntaba algo cuando era escolar de secundaria, y yo le quería explicar los principios, los fundamentos, decía, papá, pero dime cómo se resuelve, nomás, ¿no? Es Sí. matemáticas. Yo no voy a enseñar matemáticas, me decía, ¿no? ¿A qué me quieres explicar tanto? Tú eres el profesor, ¿no? Tú tienes que formar gente, yo no voy a formar gente, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, y el superficialismo, ¿no? Solamente es cuestión de saber un poquito para poder saber algo, ¿no? Y esto se lo decía en un programa que él entrevistaba a un español, que obviamente no me acuerdo el nombre del español, Cantabela, Cantabela, sí. de repente. Y entonces el español le decía a Marco Aurelio, allá en España hay un dicho que alguien popularizó en un artículo, en un blog, que los jóvenes españoles del tiempo atrás, de algunos ya años atrás, decían, el conocimiento me persigue, pero... Entonces, es interesante cómo el joven de ahora, al tener los medios masivos, al tener el Internet, le permite acceder al conocimiento en el momento que él lo necesite, incluso moviéndose, dirá, ¿para qué tenemos que ser eruditos? Para no usar la palabra culto, ¿no? ¿Por qué tenemos que saber todo lo que tenían que acumular los antiguos? Y la pregunta es, ¿será que antes la incertidumbre del futuro nos hacía acumular conocimiento para estar a salvo de ese futuro y poder reaccionar mejor, porque no teníamos la velocidad de reacción de ahora? Quizás ahora los jóvenes dicen, sí, el futuro sigue siendo incierto, pero hay formas de reaccionar más rápidas que antes, ¿no? No hay que estar tan preparado, pueden estar pensando de repente, ¿no? Tenemos todo a la mano. Para empezar, tenemos el conocimiento a la mano. Tenemos a las personas que lo pueden resolver. Antes vivíamos tan dispersos que no era fácil tener a la persona que va a resolver el problema, ¿no? Ahora haces una llamada, pones un mensaje en la red y aparece alguien que te puede ayudar a resolverlo. Si te darán cuenta, cualquier problema que tienes, por ejemplo, usando tu computadora, ya no necesitas a ningún soporte técnico. Simplemente pones en la red lo que te pasa y ya alguien grabó un video de YouTube explicando cómo se resuelve, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces la gente ve útil eso. Dice, ¿por qué tengo que saberlo hasta que no me suceda, no? ¿Por qué tengo que estar preparado? No sé. Por ejemplo, el otro día se me desconectó el Bluetooth después de, no sé cuántos años uso mi computadora y se desconectó el Bluetooth, desapareció de mi computadora. No existía ni el icono. Entonces yo dije, haré como los jóvenes, voy a consultar en YouTube quién lo ha resuelto. Miré como 4 o 5 videos de tanteo y al quinto video que tanteé, alguien explicaba exactamente lo que me había pasado. Uh-huh. Y decía, tienes que hacer esto nada más, y listo. Y decía que no era algo muy conocido, ¿no? Que la mayoría tenía problemas con el Bluetooth cuando se le desaparecía.
Bien, ni Microsoft te lo explicaba tan bien como él, ¿no? Entonces, de repente, pues estamos en esa época en que el joven no siente la necesidad de estar tan informado, porque quizás la vida se le está volviendo muy práctica, y quizás no tienen el romanticismo que teníamos los de antaño, ¿no? Que muchas veces queríamos sentir las experiencias. Sin embargo, la parte humanista se está perdiendo. ¿Por qué? Porque el chico sabe que es una isla, pero nunca ha estado en una isla. Sabe que es una montaña porque lo tiene en internet, pero nunca ha estado en la montaña. ¿De acuerdo? Sabe muchas cosas, puede pasear por el mundo, pero no va a sentir eso. Yo soy un viajero empedernido. Ahora ya estoy preparándome para iniciar mis viajes. Entonces, me he dado cuenta de la diferencia entre mirar por internet las cosas y estar en el mundo viéndolas, de verdad, ¿no? Por supuesto, sí, sí, una diferencia Estar enorme. viendo las cataratas de Iguazú desde tu computadora que estando ahí donde el agua salpica y el ruido y todo, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Y así para cada cosa. Entonces, me parece que la parte de la vivencia es la que me preocupa. Entonces, me gustaría que la conexión del tema muy simpático que has traído es que el chico ingeniero, que es, entiendo que la charla va para nuestro público, no deje de ser humano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la cultura más que en el conocimiento escrito, verbal o visual, esté en la sensación, en sentir el conocimiento, ¿no? En vivir la experiencia, ¿no? Entonces, y eso puede compensar este tema de solamente estar sentado en tu computadora y estar informándote de muchas cosas, ¿no? Yo creo que si sientes la experiencia, el efecto es otro. Por eso no es lo mismo mirar un, no sé, quizás un cuadro famoso, ¿no? En tu computadora que estar en el Museo Louvre y verlo, ¿no? ¿De Ah, acuerdo? por supuesto. Es diferente, pues, ¿no? Entonces, es bueno que la cultura esté acompañada por las vivencias. Por eso que la cultura no solamente es acumulación de conocimientos, ¿no? También es los usos y costumbres. Y ahí está la experiencia de vida, ahí están las vivencias. Y la Así cultura, es. tu charla, es un elemento que también permite, de alguna manera, distinguir grupos humanos. Como bien decía Oscar, creo, los saludo a Oscar, tampoco hace tiempo que no lo veía, no lo escuchaba, porque ahora lo estoy escuchando nada más. La cultura distingue, porque no es lo mismo los usos y costumbres pues, de los asiáticos que los nuestros, ¿no? Así Tienen es. sus formas de interpretar la realidad, tienen sus formas de mirar, de tener su cosmovisión, ¿no es cierto? Y eso lo hemos revisado en las historias y todo eso. Bueno, pues eso es importante que lo sintamos, ¿no? Y que nos demos cuenta cómo podemos aprovechar esas diferencias porque se trata de intercambiar. O sea, si vamos a prosperar, a hacer un mundo mejor, tenemos que aprovechar lo positivo de cada lado, ¿no? Y el conocimiento es para usarlo, pues no es solamente para almacenarlo, ¿no? El Internet será para almacenarlo, pero los humanos tenemos el deber de ser útiles. Y yo siempre he pensado, mi definición de ser humano es un animal de servicio. ¿Y por qué es importante para todos de que tengamos conocimiento? Porque somos sociales, interactuamos. Y entonces la persona que tiene más vivencias suele ser más atractiva y más útil para los demás. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente, más que una pregunta, ha sido una exposición paralela complementaria y que me vas a permitir tomar buena parte de tus ideas, probablemente para lanzar algún otro tema, algún escrito y por ahí escribir un ensayo juntos. Te invito a eso. Porque sí, efectivamente, lo que tú mencionas tiene que ver mucho con, si se quiere encontrar, yo no quiero decir el ángulo positivo porque esto no está dedicado pues a Paulo Coelho, ¿no? Ni a Deepak Chopra, no es eso, ¿no? No es autoayuda, pero sí, o sea, tratar de estos 4 ismos de los que hablaba de Negri, abordarlos y como en el judo, ¿no? Utilizar la fortaleza del enemigo para vencerlo. Y sí, ¿no? Porque se puede aprovechar esto del inmediatismo, del superficialismo, del fragmentarismo. No necesariamente tiene que ser negativo, no necesariamente nos va a llevar por el oscuro camino pues, del desconocimiento y la ignorancia, no es necesariamente así.
Lo que tenemos que hacer es... Con eso, Darío, que no tengo, a pesar de que era seguidor de Negri, no coincidía con él en su visión pesimista del destino Claro, claro, así de es. Negri. Pensaba que estábamos caminando a nuestra desaparición. Así es, sí, sí. Fue a la tumba Pero con no, esa idea, ¿no? se puede aprovechar, porque mire, esto del Yo creo que inmediatismo, por sí. ejemplo, se desarrolla, pues, los jóvenes de hoy, y los que no somos jóvenes hemos tenido que avanzar y desarrollarlo también. Habilidades para navegar por Internet y conseguir la información que necesitamos. Y esas habilidades tienen que ver con aprovechar al máximo el inmediatismo que te permite la red, ¿correcto? La superficialidad en el sentido de que vas a poder, en vez de consultar, como antes, lo que mencionaba Sandrita Liébano, ¿no? De que un ratón de biblioteca, éramos ratones de biblioteca, y teníamos 3, 4, 5 libros y eso era lo máximo. Ahora, esa superficialidad nos permite acceder a 200 obras de repente, muy superficiales si quieren sobre el tema, pero que nos da una panorámica más importante. Igual el tema del fragmentarismo, ¿no? No es necesariamente malo tomar aquello que sea relevante para un estudio que realizamos, por ejemplo. Lo que sí deberíamos desarrollar la habilidad es de no ignorar lo significativo, porque el fragmentarismo que nos lleva por el mal camino, digamos, simplemente ignora cosas importantes y toma lo que a placer quiere obtener. Esa no es la idea. La idea es desarrollar la habilidad de poder, como decía, y esta es una metáfora agrícola, ¿no? Separar la paja del trigo. Cada vez hay menos gente que entiende qué significa separar la paja del trigo, porque ninguno de los presentes ha hecho ese trabajo, me parece, ¿no? Ninguno ha hecho realmente en el campo un trabajo de separar la paja del trigo. Bueno, es una metáfora, y sí, todo eso necesitamos aprovechar al máximo cuando utilizamos las herramientas informáticas en general. Pero hay todo un tema que tiene que ver con la motivación y que tiene que ver con que es difícil transmitir cosas que terminan siendo diametralmente diferentes a la experiencia vivencial que tiene el joven. Al joven le funciona. Y si le funciona, es muy difícil, siguiendo esa misma lógica, tratar de convencerlo de lo contrario. Su facilismo, su inmediatismo, su superficialismo y su fragmentarismo le genera dividendos. Los mejores alumnos probablemente de las universidades o los que obtienen las mejores notas están aprovechando al máximo eso, pero están siguiendo el mal camino porque realmente no están sembrando, otra metáfora agrícola, una buena semilla y por lo tanto no van a obtener buenos frutos. Pero bueno, es todo un tema realmente poder interactuar con los jóvenes o interactuar en general con todos aquellos que tienen experiencias diferentes a lo que en principio la lógica nos recomendaría. Pero yo quisiera rescatar algo. Si nosotros estamos metidos en algo es en el tema formativo. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de proponer algo a nivel formativo. Yo creo que se debe recuperar en la educación, yo diría hasta primaria, ¿no? En la educación secundaria, tengo entendido que en el Perú se han eliminado los cursos de filosofía. Realmente es incomprensible para mí que eso haya sucedido. Pero es más incomprensible que en la universidad no se refuerce el tema. ¿Y por qué hablo de cursos de filosofía? Que de repente deberían darse sin mencionar la palabrita, porque a la gente le espanta, ¿no? La palabra filosofía ya es un antiguo, es un aburrido, olvídense, ¿no? No. La filosofía se fundamenta en 3 valores, los 3 valores centrales de la filosofía: la verdad, la bondad y la belleza. Y para la verdad tienes la ciencia, para la bondad tienes la ética y para la belleza tienes la estética. Esos fundamentos deben transmitirse a los jóvenes y deben transmitirse de manera sólida, y entonces van a poder diferenciar lo cierto de lo falso respecto a las fake news, por ejemplo, lo bueno de lo malo a través de valores sólidos, valores éticos, y también lo bello y de aquello que no lo es tanto a través de la estética. Por eso es que a veces es incomprensible, yo no he comprendido del todo, pero algo he podido tener como vivencia. La vivencia es algo fundamental de lo que menciona Juan Carlos. Yo estuve en el Museo de Madrid. Había una exposición sobre los años oscuros de Goya, me parece. Sí. Goya tuvo un periodo en su producción artística que le llaman los años oscuros, y sus cuadros son tétricos absolutamente. Júpiter comiendo a sus hijos, o Saturno, perdón, comiendo a sus hijos. Y yo había visto esas pinturas en revistas. Era la primera vez que la veía en vivo, ahí estaba la pintura.
la sensación que uno tiene es impresionantemente diferente. Y tú te imaginas, porque tú tienes como previa la explicación de que el autor vivió una época dura, difícil, oscura de su vida y transmitió eso que sentía en su producción artística. Y tú te imaginas lo que él podía haber estado sintiendo cuando dibujaba eso y cuando impregnaba su pintura en el cuadro. Y realmente es una sensación que no la vas a vivir de otra manera, si no estás allí. Eso, por ejemplo, ¿cómo se enseñaría? Yo creo que sí se puede transmitir a los jóvenes, sí se les puede transmitir. Y deberíamos, ¿no? El tema de la vivencia es muy importante y vamos a ver si los convencemos, pues, ¿no? Vamos a ver si los convencemos que visitar las cataratas de Iguazú en vivo es diferente que verlas por internet. Vamos a ver si los convencemos. Eso realmente es un trabajo titánico porque ni siquiera nosotros estamos convencidos. Ojo, ese es otro tema también, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que queremos transmitir forma parte de nosotros mismos? Es difícil, es complejo. Pero bueno, está ahí, pues, ¿no? Si nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Yo creo que sí. Bien, no sé, hay una manito, creo por ahí vi una manito que estaba levantada. Oscar. Sí, estaba levantada, pero ya no está. Bueno, Ya, bueno, qué lástima. muchísimas gracias, Darío, por tu seminario esta noche. Gracias a todos Oscar, por su participación. Y a Juan Carlos, le hago una invitación pública para que también un próximo seminario sea a cargo de él. Espero coordinar pronto con el tema y la fecha. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces damos por concluido Oscar, sí, Oscar, dime. ¿te puedo pedir algo, Oscar? ¿Te puedo pedir algo, por favor? Sí. Dame 2 minutos, porque yo estoy viendo aquí amigos de tiempo que no veo y que ahora estoy apreciando que me acompañen, que quiero saludarlos. No sé si pueden abrir los micrófonos y podemos hacer un zafarrancho de combate aquí. Juan Carlos intervino, Sandrita también, está el profesor Teodoro Córdoba, muchas gracias. Bernardo Reyes, a Bernardo yo lo cito en mi ensayo, él está citado ahí, no lo sabe, pero está citado él, porque una conversación que tuve con él alimentó parte del trabajo que hice, ¿no? Iván Valdivia, Petro, amigo, muchas gracias. Ítalo Lara también, muchas gracias. Miguel Verástegui, Hugo Cam Terry, ¿qué tal? El chiquillo le decíamos, bueno, sigue chiquillo parece. Jorge Cosi, muy bien, un gusto. David Rabanali Costa, buen, gran amigo. Víctor Gilberto Díaz, que va a estar exponiendo la próxima semana, me parece. También hay que seguirlo. Jesús Jiménez, el Chesu, ahí está el Chesu. Mario Moscoso, caramba, qué gusto, después de tiempo. Leila Jiménez, la niña, la hija de Jesús. Muy agradecido, Leila, un gusto de tenerte por aquí. José Antonio Pues, un amigo de toda la vida. Jocelyn, que nos ha ayudado aquí, excelente. Stephanie Morán, te agradezco mucho, te conozco ahora y espero seguir viéndote por aquí. Mary Noemí también. Este es Mary Morales, perdón, Mary Noemí, vi el apellido Morales. Mary, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, qué gusto. Darío, qué gusto. Justamente me da gusto verte nuevamente después de tiempo. Muchas gracias por tu colaboración y apoyo con nuestra uni. Muchas gracias a ti. Y Julio González también, un amigo de tanto tiempo y que generalmente estamos más de acuerdo que en desacuerdo, pero en forma tenemos ciertas discrepancias, pero ahí estamos, con todo el gusto. Julio, muchas gracias, que además está de cumpleaños, ¿no? Así que es un esfuerzo especial que él ha tenido de venir por aquí. Bien, muchas gracias a todos. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Bernardo abrió su micrófono. Va a reclamarme probablemente porque no le pago los derechos de haber usado su historia. Ajá, yo creo que sí, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que bien me considero bastante inculto. Yo creo que ahora en este siglo XXI, entonces, con todos los conocimientos tecnológicos, dejo de ser el inculto que era quizás. De eso me enteré con la conferencia. No, y un gusto aquí ver aquí a varios amigos. Creo que está hasta David Rabanal por ahí, si no me equivoco. Saludos, David. Y estaremos en contacto. Perfecto. Excelente. Saludos, Bernardo. Saludos, Darío. Muchas gracias por la mención. Hola, Darío. Te saluda Víctor Díaz. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Veo solamente tu frente, así que imagino cómo estará el resto. Un saludo para la promoción 85-2 de la UNI. Ajá. Gloriosos tiempos aquellos donde no había tanto libro como ahora, no había internet. Ajá. Y sin embargo hemos pasado por épocas bastante complicadas
que nos ha permitido no solamente sobrevivirla, sino también formarnos y formar personas con cierto grado de cultura, ¿no? Que creo que es importante, recogiendo un poco los conceptos que tú has estado exponiendo, y creo que es un momento muy crucial para nosotros o para nuestros descendientes, todo esto que tú has mencionado. O sea, ¿a dónde va la cultura? ¿Dónde empieza? ¿Dónde debería empezar? ¿Cuándo alguien es culto? ¿Cuándo alguien no es culto? ¿Un científico será culto? ¿Un experto en negocios será culto? ¿Donde su objetivo principal es el dinero? Entonces creo que son muchos temas de discusión. Y bueno, me alegro que estés tocando el tema, que lo estés difundiendo, y bueno, creo que queda en cada quien recoger un poco de estos conceptos y tratar de lidiar con ellos en estos tiempos, ¿no? Gracias por la exposición. Muchas gracias a ti. Me has hecho acordar que un amigo, antes de empezar la exposición, me envió un mensaje y me dijo, no te olvides de decir que aparte de ser culto, también es importante ser educado. No sé si me lo dijo como indirecta a mí, no sé, pero en general lanzó la idea de que se incorpore el tema de ser educado a ser culto, ¿no? Traté de hacer una ironía, se notó que era broma, ¿no? Por si acaso. Sí. Pero me dijo eso, me envió el mensaje, muy bien, un amigo muy, muy querido, sí. Bueno, creo entonces que ya sí podemos dar por terminada esta exposición. Gracias a todos. Chao, muchas Darío, gracias. un gusto Oscar, escucharte. una Gracias, cosita más, Darío. Oscar. Esto va a Bye, estar en bye. un repositorio. Va a estar en un repositorio para volverlo a escuchar. Quiero escucharme, no me he escuchado. Bueno, vamos a buscarlo para poder grabarlo. Para poder Perfecto. Para poder subirlo. Ya, Sí, muchas gracias, Oscar. Gracias a todos. Gracias. Muchas Chao, gracias. bye. Bye.